Hola chicos, bueno, este es otro mini video que me pidieron ustedes sobre cómo es un día normal en la residencia acá y quiero contarles más o menos qué diferencias hay. Hay cosas que son similares a Colombia, pero hay cosas, por ejemplo, que a mí me chocaron cuando yo llegué. Y, por ejemplo, primero es que aquí no todos los hospitales está todo digitalizado como en Colombia. Aquí se utiliza mucho, por ejemplo, las interconsultas todavía escribirlas a mano, llevarlas hasta la Secretaría de Cirugía General para que el cirujano venga y llamar al cirujano y comentarle por teléfono qué es lo que tiene el paciente. Eso pues me chocó un poco que pues todavía existiera así, ¿no? Pues uno piensa que en Alemania no pasa eso. Y sobre todo la cercanía con el médico de cabecera. Con el médico de cabecera siempre hay una contacto, se llama para preguntar, bueno, para que cuente cómo era, cómo estaba el paciente, qué se le hizo, ellos envían una carta como de remisión, como que qué es lo que tiene el paciente, siempre se le está informando, mire, le vamos a cambiar este medicamento para que usted esté pendiente y al final cuando sale el paciente se manda con una carta para el médico de cabecera explicándole pues lo que se hizo en el hospital y es la carta como la epicrisis y es la carta como válida de toda la hospitalización. Aquí no hay como una evolución diaria como la hacemos en Colombia. Eso también fue un poco diferente para mí. Se hace el examen físico, sí, se escribe. En la mayoría, pues cuando yo estaba en cuidados intensivos, pero cuando estaba en medicina interna no necesariamente se tiene que hacer. Eh, no se escribe mucho en la historia clínica, simplemente todo se hace como, eso me pareció muy bien porque es como que los seguros confían en lo que hace el médico, ¿no? Se le puso este medicamento, se le cambió por el otro, se hizo esto y al final se envía simplemente una carta epicrisis. Esto fue lo que pasó toda la hospitalización. No hay que justificar por qué se le cambió este antibiótico, por qué se le puso este otro, no hay que justificar por qué duró tanto tiempo hospitalizado. Es criterio del médico, ¿no? Y los seguros pues no se meten en eso tanto, se meten un poco obviamente, pero no es como en Colombia que tienes que justificar en el análisis y en el plan por qué se queda y no es posible que se vaya a la casa por esto y esto. Bueno, acá no. Acá a veces hay criterios sociales por los que el paciente se queda y es totalmente posible, ¿no? Eso me chocó también un poco, pero me sorprendió de la mejor manera, me pareció muy bien. Otra cosa aquí es que el jefe y el subjefe son los responsables de la estación. No es como en Colombia que digamos los residentes son los responsables de todo, sino que el jefe y el subjefe son como los que están, bueno, ¿qué hacemos con este paciente? Organicemos todo y los asistentes, que pues somos los residentes, somos los que desarrollamos todo, pero pues el responsable de lo que de las decisiones que se tomen y de todo son los jefes, ¿no? O el jefe del departamento, el jefe de la sección, o el overall, pues como se llama acá. No hay una jerarquía tan marcada como en Colombia, de que el R4 es mucho mayor que el R1. Obviamente por experiencia el R4 va a hacer más cosas y todo, pero a la hora de evolucionar pues todo se reparte igual. A la hora de los procedimientos, si los pequeños también pueden hacer esto, pues lo hacen los pequeños. Todo se reparte dependiendo como de las capacidades, ¿no? Pero no es que el R4 venga y le deje las tareas al R1, eso no pasa. Bueno, pues sucederá, ¿no? Pero en general como que se reparte equitativamente. Eso me sorprendió también de la mejor manera. Como que no es una competencia para llegar a R4 para montársela, pues utilizar a los R pequeños para que hagan el trabajo, ¿no? No sucede. Hay mucho sentido de responsabilidad, mucho sentido de esto es mi trabajo, lo voy a hacer, todos somos responsables del trabajo, ¿no? También hay obviamente personas que tratan de evadir un poco el trabajo, pues como en todas partes, pero en general la responsabilidad está muy bien repartida y los jefes son muy responsables de lo que están haciendo. Los asistentes son los primeros que llegan y los últimos que se van muchas veces, la mayoría de los casos, o casi siempre, porque son responsables de todo el día, ¿no? Nosotros cuando empezamos como una hospitación. Una hospitación significa que tú vas solo a ver, no haces nada, más o menos como de estudiante, ¿no? No se te permite tocar, ni sacar sangre, ni hacer exámenes, punciones lumbares, nada. Solo vas a mirar. Pues es un poco
protección, ¿no? Porque no eres un trabajador, entonces no estás asegurado y todo lo demás. Pero de todas formas, en algunos hospitales se recibe un sueldo por eso. O te dan una vivienda, te dan la alimentación solo por eso. Entonces está muy bien para empezar. Em, y cuando ya empiezas, cuando tienes los papeles listos para empezar a trabajar, generalmente es así que cuando llegas te esperan. Son súper escueleros en ese sentido y eso me parece súper bien. Porque tú llegas, empiezas a conocer pues todo el sistema, cómo funciona la estación. Haces solo turnos, o sea, va solo de día. Y ya cuando conoces un poco más y haces un poco de procedimientos, haces turnos los fines de semana y acompañado por alguien. Entonces, esa persona está encargada como de explicarte cómo funciona un turno y todo lo demás. Y después haces turnos de noche, muchas veces 4 o 6 meses después de que empezaste, empiezas a hacer turnos de noche acompañado siempre de alguien, o sea, de otro residente, que es el responsable del turno, y tú solo vas como a mirar, como a aprender, ¿no? Entonces haces el turno con esa persona, más o menos entiendes cómo funciona el turno de noche, y ya cuando estás listo, haces varios turnos con acompañado, ya te sueltan y haces turno solo. Y aun cuando estás solo, generalmente en los hospitales no estás del todo solo. Siempre hay un especialista que está disponible en el hospital para las llamadas, para cualquier cosa que pase. Si no logras intubar un paciente, él viene en 5 minutos. Y hay una disponibilidad también de médicos que están en la casa, que tienen que estar en 10 15 minutos en el hospital el momento que pase algún problema, ¿no? Y hay otro que también está como de reserva. Em, en general, en la noche, el overars y el jefe siempre están muy enterados de todo lo que está pasando y muy atentos a colaborar cualquier cosa, ¿no? Es como la regla general. Puede que no suceda en todos los casos, pero es como la regla general, ¿no? Bueno, más o menos cómo funciona un día es, tú llegas a las 7:30 más o menos de la mañana. Y, por ejemplo, nosotros tenemos una división del día. Te dicen, yo estaba en anestesio, te dicen, pues si estás en cuidados intensivos o si estás en anestesio, ¿no? Teóricamente tenemos, por ejemplo, 15 minutos para cambiarnos de ropa, pues que no los utilizamos, pero está en la ley. Y en la mañana se hace pues como una visita grande con todos los cirujanos, con neurocirugía, cirugía general, con medicina interna y se ven todos los pacientes de cuidados intensivos, por ejemplo. Es la visita normal que se hace en Colombia también, no se definen los TACs que hay que hacer, si hay que cambiar los catéteres centrales a los 14 días, bueno, se hace todo eso. Las enfermeras, por ejemplo, en cuidados intensivos, ellas siempre tomaban los exámenes, pero aquí en Alemania los que toman los exámenes de sangre y ponen las flexulas son los médicos, ¿no? Las enfermeras teóricamente no hacen eso, en la mayoría de los hospitales es así. Y pues después pasamos a examinar a los pacientes. Teníamos, pues cada persona tenía, pues dependiendo, ¿no? 2, 3, 4, 5 pacientes, 6 pacientes, dependiendo de qué tal estuviera, pero en general eran como 3 pacientes por persona. Pues te encargas de lo mismo que en Colombia, ¿no? Pues ver la diuresis, cambiarle los medicamentos, cambiarle la alimentación, ver todo, si está funcionando bien, la ventilación, el equipo que teníamos era el Evita, el Infinity, para la ventilación de los pacientes. Y bueno, eso se hacía en las mañanas, el cambio de catéteres, los TACs y todos los demás. Y a mediodía, pues hay una división para almorzar, ¿no? Que pues en Colombia no existe mucho, pero aquí pues en los servicios se intenta que todo el mundo tenga algo de tiempo para almorzar, aunque los alemanes no almuerzan mucho. Generalmente ellos traen como un pan, un sándwich y se lo comen a mediodía y ya eso fue. Pero es muy respetable que, digamos, si tú dices, bueno, voy a almorzar, o sea, con toda tranquilidad, tómate el tiempo y ya tienes el derecho, ¿no? Y los demás se reparten el trabajo. Eso está muy bien aquí. Se hace una segunda visita en la tarde para ver, por ejemplo, los pacientes que hay que operar al día siguiente. Y otra función que teníamos nosotros, los de anestesia, era ayudar a leer sangre en el laboratorio, o sea,
las laboratoristas leían la sangre y nosotros pues corroborábamos que no hubieran errores, ¿no? Y pues si la transfusión estaba bien, si positivo con positivo y lo demás, ¿no? Em, en cirugía sí hay cosas muy diferentes cuando hacíamos anestesio y es que, bueno, las diferentes salas estaban divididas, tú recibías una sala y aquí, por ejemplo, no se hacen anestesias en paralelo como en Colombia. Se hace, cada anestesiólogo está en una sala y no se mueve de ahí el tiempo, o sea, el paciente no se queda solo en ningún momento, así sea un plexo, así sea solo el brazo, el paciente está despierto, no se va a quedar con la enfermera solo nunca. Generalmente no, pues en la regla. Y tenemos pues como una sala de anestesia separada de la sala quirúrgica, ¿no? Entonces el paciente llega, la enfermera lo trae y lo prepara. Ellas se encargan en anestesia, pues por ejemplo de la flexula, se encargan de hacer todo el checklist, de que no haya comido, de que no tenga alergias y todo lo demás. Se encargan de todo, poner el manguito de presión arterial, el pulso oxímetro, preparar al paciente en todos los sentidos, poner el antibiótico que necesita. Y el médico, pues en general viene, corrobora el checklist de nuevo y más o menos se aclara al paciente lo que se va a hacer. Eso es súper importante aquí, o sea, cada movimiento que se hace con el paciente se le aclara primero, que el paciente entienda lo que se le va a hacer. Eso sí es súper importante aquí en Alemania. Y se empieza con la anestesia normal. Digamos aquí el equipo de anestesia era el Dräger, el Primus de Dräger. Y los medicamentos que utilizábamos era propofol, sufentanil, remifentanil, rocuronio, mibacurio, succinil. Y para presión arterial, clonidina y acrinor, ¿no? Son como los medicamentos que nosotros utilizamos estándar. Y también me pareció un poco raro, aquí en mi hospital no hay música, es un silencio absoluto. No se puede hablar alto tampoco, sino simplemente hablar como muy suave y solo lo que sea necesario. Los cirujanos pues a veces se estresaban un poco si alguien hablaba duro. Entonces depende, ¿no? También hay otras salas de cirugía aquí en Alemania donde se pone música, ¿no? Pero pues en la mía no, ¿sí? Y puede ser que sea así en varias. Lo otro es que, bueno, también como en Colombia hay que sacar los pacientes rápidos para que entre el siguiente. Pero si el paciente, o sea, si se demora, también tampoco es como la catástrofe, sino bueno, se le da tiempo al paciente para que salga y todo lo demás. Pero pues en general se intenta como que salgan más o menos rápido, ¿no? Cuando estábamos listos de cirugía, hacíamos las premedicaciones para el día siguiente, que era pues explicarle al paciente más o menos lo que se le va a hacer, que firme, de verdad. Aquí es súper importante si se va a poner una sonda nasal simplemente, o sea, que el paciente de verdad sepa lo que se va a hacer, que no le duela, que, o sea, con toda la anestesia posible. Eso me parece súper bien. Se le explica al paciente exactamente por qué esta sonda es importante, es que la alimentación y hay otra manera de hacerlo o no hay otra manera, si se puede o no se puede. Siempre así sea una sonda nasal, lo que sea, siempre es como en conjunto con el paciente. Eso por ejemplo, me pareció pues muy bien acá, ¿no? Yo también hice algunos meses en medicina interna. Más o menos era así, tienes también como la responsabilidad de los pacientes, pero el jefe y el overall siempre son los verdaderos responsables de medicina interna, vienen y son los que toman las decisiones de, o sea, más o menos de todo, ¿no? Pues acetaminofén y eso lo pone el residente y pues, pero para cambiar un antibiótico o algo así, o sea, de verdad están muy, muy involucrados en el paciente, todas esas decisiones grandes de antibiótico y todo lo demás. Ellos las conocen, saben exactamente qué va a pasar con el paciente antes de que se tomen las decisiones. Entonces, todo eso, como lo demás. Con los familiares también hay una relación estrecha, pues estrecha, en el que se llama y se comenta lo que va a hacer, para dónde va. A los pacientes acá hay que organizarles, por ejemplo, cuándo se van, para dónde se van, ¿no? Si van, por ejemplo, a un casa de cuidados del anciano, pues se tiene que llamar, organizar, que haya un puesto, que lo reciban y todo. O sea, no se manda como para la casa que los familiares miren a ver qué hace, sino que se organiza todo. O si se va para una rehabilitación.
si se va con transporte, si no lo necesita. Se habla mucho con los familiares de eso, pero también hay una cosa muy diferente aquí, y es que acá los familiares no están tan pendientes de los pacientes. No es como en Colombia, que cada paciente tiene como sus 10 familiares visitándolo, sino que aquí es totalmente al contrario. Es raro que los pacientes tengan familiares que lo visiten todos los días. Las puertas de los hospitales son abiertas, cualquiera puede entrar, no hay como en Colombia que te tienes que registrar y solo un familiar por paciente, 2 familiares, sino que cualquiera puede entrar, precisamente por eso, porque no vienen tantos. Y muchas veces pues hay un problema de comunicación, o sea, no es como no hay esa responsabilidad tanto de la familia de cuidar del enfermo, sino que es un poco mucho la responsabilidad del hospital y del Estado, ¿no? Entonces a veces es un poco difícil intentar que las familias se hagan cargo de algo que hay que hacer con el paciente o algo, sino que ellos intentan como no colaborar en ese sentido. Algo que sí se hace mucho en medicina interna, en anestesio también, es todos los días una revista con el radiólogo, leer las imágenes en conjunto, y que pues el radiólogo y la parte de radiología y la parte de la clínica pues concuerden un poco con los laboratorios y de verdad analizar el paciente, más o menos. Bueno, eso les quería contar. Espero que haya aclarado todas sus dudas. No sé si hayan más preguntas acerca del día. Eso es como lo que se me ocurre por ahora. Si tienen más preguntas acerca de cómo funciona, me las pueden dejar aquí. Yo se las estaré contestando. Un beso, los quiero mucho. Chao.